Hola, estamos ya en la clase 9 de nuestro curso. Hoy vamos a trabajar un poema dedicado al dios An y luego vamos a intentar una aproximación a un fragmento de la epopeya de Gilgamesh donde habla de la vida de ultratumba en Mesopotamia. Recordemos que esta es la última clase antes del receso. O sea, tenemos esta clase, viene el receso y luego del receso vamos a dar 3 clases más sobre un tema relacionado con el cristianismo. Así que empecemos con la clase. En la clase anterior habíamos estado hablando de las divinidades mesopotámicas y habíamos tratado de hacer una especie de síntesis. Es muy complejo porque hay diversas genealogías. De todas maneras, esto que vamos a ver está bastante consensuado, si bien en situaciones particulares, en poemas particulares, en textos particulares, la cosa puede variar sustancialmente. Se considera que An o Anu en lengua semita era la personalidad más importante del panteón. Le sucedían Enlil y Enki. Enlil considerado generalmente como dios del viento y de las tempestades, y Enki como el dios de las aguas buenas, las aguas puras, y por extensión también de los ganados y lo vinculado con la naturaleza. Luego seguía otra tríada dada por Nana Sin, Inanna Ishtar y Utu Yamash. Recordemos que el primer nombre es el nombre en lengua sumeria y el segundo es el equivalente en lengua semita. Estos 3 dioses son muy importantes, los anteriores también lo eran en un nivel superior. Sin embargo, en este aspecto del panteón se destaca la imagen de Inanna Ishtar como una diosa con muchísimo poder, particularmente un poder popular dentro del campo popular, si bien era por supuesto muy considerada en el terreno de la religión oficial, y que habíamos dicho que era una diosa que había quedado de la etapa donde se privilegiaba la figura femenina durante la prehistoria. Si bien hay muchas diosas en el panteón mesopotámico, la figura de Inanna Ishtar se destaca muy por encima de las demás. Es la diosa del amor carnal, de la procreación, de la guerra. Bueno, entonces tiene una injerencia muy grande tanto en el campo de la oficialidad como en el campo también de la cultura popular y en la prosperidad de la tierra, de lo que el hombre hace de manera productiva para procurarse alimento. Nos vamos a detener un poquito en el dios An, porque a través de un texto vamos a tratar de introducirnos un poco más en el terreno de las concepciones religiosas de Mesopotamia. Dijimos que el dios An era el dios más importante del panteón, pero que poco a poco fue perdiendo injerencia en la vida terrenal y se había transformado en un deus otiosus, como dice la frase que se utiliza para decir o designar que un dios dejó de tener preponderancia sobre la creación y se retiró de la actividad y de la esfera, digamos, terrenal. Por eso es que su lugar lo fueron ocupando dioses más vigorosos que tenían que ver muchas veces con la guerra y con el poder y con la legitimidad de los gobernantes. Eran dioses patronos, por ejemplo, de una determinada ciudad que se imponía por encima de las demás, y bueno, ese dios fue tomando poco a poco la importancia que antiguamente tenía el dios An. Lo que vamos a ver a continuación es un poema
al dios An, no han llegado demasiados poemas de este dios, por los motivos que mencionamos, pero sin embargo este que vamos a ver nos va a servir para poder ver algunos aspectos de la religión mesopotámica. Así que vamos a ver el poema. Señor Supremo, que precedes a todos, que has hecho poderosas las fuerzas divinas perfectas, el más anciano de los señores, el que levanta la cabeza, el enorme, el toro, del que sale todo germen, el del nombre importante, revestido de poderoso terror, cuya suprema sentencia nadie derriba, la montaña de las puras fuerzas divinas, revestida de terror, se ha sentado en el sillón grande. An, rey de los dioses, lo miró desde lejos con su mirada fija, al príncipe Lipit Ishtar, lo miró con su mirada fija, le dio vida para días lejanos. La sentencia de An está sólidamente asentada, ningún dios se opone a ella, los dioses Anuna, todos los dioses se reunieron con él en el lugar del destino. Ha hecho aparecer radiantemente todas las grandes fuerzas divinas, los dioses del cielo, por esto acudieron a él. Dispuso con justicia las reglas del cielo, cualquiera se le doblega en el cielo y en la tierra, con su suprema fuerza divina, en el gran An regaló el reino estimado a Lipit Ishtar, hijo de Enlil. Grande es An, el rey que aparece es grande, el apoyo del poderoso An es el rey Lipit Ishtar. An, con su corazón rebosante de gracia, le nombró rey, y le habló fielmente al descendiente real. Lipit Ishtar, te he otorgado el poder, que levantes orgullosamente tu cabeza al cielo, que, igual que una tempestad naciente, seas tú revestido de terrible resplandor, que tu temporal cubra a todos los enemigos y a la tierra extranjera insubordinada. Impusiste justicia a Sumer y a Akkad, alegraste el corazón del país, apareciste, Lipit Ishtar, hijo de Enlil, reluciente como el día, que las ciudades donde viven los hombres estén al unísono contigo, que el pueblo de los cabezas negras, numeroso como las ovejas, siga tu buen mandato. Lipit Ishtar, hasta el país extranjero tú eres su rey. El alto tono principal, el adorno eterno, Enlil te dio fielmente, te consolidó su fundamento. Suen te colocó la corona firmemente, que la lleves para siempre. Enki te revistió de las fuerzas divinas del principado, y Nana te acompaña en su vestido de princesa, que te acompañen el buen Uduk, el espíritu tutelar de Kur, que intercedan por ti en tus ofrendas alimenticias, cuando ofrezcas uvas y leche. Niño, criatura de Enlil, que todo lo logres. An, revestido de terror, te ha donado a ti, al hijo elegido de Enlil, grandes dones. La palabra de An determina la buena suerte, la palabra del gran An determina la buena suerte. A Lipit Ishtar, hijo de Enlil, le ofrece su brazo. Bueno, veamos el texto nuevamente, así hacemos algunas aclaraciones. Yo iluminé acá algunos aspectos del texto que me parece que pueden resultar interesantes para charlar. Por un lado, fuerzas divinas. ¿A qué se refiere el texto cuando habla de fuerzas divinas? Bueno, las fuerzas divinas eran los llamados Me. Los Me eran decretos predestinados de los dioses, que eran inmutables, y eran fuerzas que fundamentaban las instituciones sociales, las prácticas, bueno, entre ellas las prácticas religiosas, pero también las tecnologías, las costumbres y todo lo que hacía posible que existiera un mundo civilizado. Los Me eran administrados por algunos dioses, particularmente en un principio los tenía el dios Enlil, pero después se hizo cargo el dios Enki. Había muchos Me que garantizaban el equilibrio
en el cosmos, pero también en la misma sociedad. Acá hay algunos de estos mes como para que podamos ver el alcance que tenían. Hay algunos que son estrictamente tienen que ver con la esfera de lo sagrado, pero otros son muy cotidianos, son de la vida diaria de las personas de Mesopotamia. Se cree que eran más de 100, en la actualidad se conocen tal vez unos 60, un poco más. Por otra parte, también resalté la palabra toro. El toro es muy importante en la región. El toro es un animal que viene desde la prehistoria en términos sagrados. El toro en las civilizaciones arcaicas de la región era el hijo de la diosa madre, que estaba vinculado con la luna. Y acá hay una relación iconográfica, de alguna manera, entre el toro y la luna, los cuernos del toro, los cuernos de la luna. Hay una vinculación muy fuerte. Por otra parte, también está la vinculación entre el ciclo lunar. Por eso en Oriente Medio el dios de la luna es muy importante. Como vimos en la tríada anterior, hace un momento, el sol, Shamash, era hijo de la luna, del dios Sin. Y por otra parte, la luna ya en el panteón mesopotámico es masculino, ¿no? Pero el toro significaba la fuerza, la fertilidad, el poder militar también, el poder de decisión. Y estaba muy vinculado con los dioses superiores, y en relación también de alguna forma, y salvando la distancia, con los elementos de la realeza misma. Por eso los cuernos en la antigüedad, y particularmente en Mesopotamia, son elementos muy importantes y muy positivos, a tal punto que solamente los dioses son los que llevan cuernos o tiara de cuernos. Acá estamos viendo algunos bucráneos, que son estas cabezas de bueyes de Cataluyuk, de la prehistoria o de la protohistoria. Pero a la derecha estamos viendo una representación del dios Shamash con una tiara de cuernos. Tiene varias hileras de cuernos, ¿no? También estamos viendo una diosa de la vegetación con cuernos. Y este que está acá abajo, por eso el cuerno es distintivo de los dioses. Pero este que está acá abajo, Naram-Sin, tiene también una especie de casco con cuernos, porque es un rey que se divinizó. Entonces, los cuernos marcan la diferencia entre lo divino y lo terrenal. Pero a veces algunos monarcas se hicieron representar con cuernos porque se divinizaron. Esa es la diferencia. Pero siempre que se vea una imagen con cuernos en el entorno de Mesopotamia, tiene que ver con una divinidad. Esa figura es de un ser divino, salvo contadas ocasiones en que aparezca un ser humano con cuernos, digamos, no una figura antropomórfica, sino estrictamente un ser humano con cuernos, que sería algún monarca con aspiraciones divinas. También iluminé montaña de las fuerzas puras divinas. Bueno, la relación entre la montaña, el poder, el origen, la genealogía, todo lo que venga de la montaña es muy importante en términos de arquetípicos, ¿no? Y An como rey de los dioses. Estas aclaraciones, como Barsut, que están al costado entre paréntesis, son elementos del himno que marcan partes del himno, y probablemente han marcado alguna forma de entonación o de clima que había que darle al himno, pero no se sabe bien
eh, específicamente de qué se trataba esto, cómo había que responder a este tipo de aclaraciones. Por otro lado, también iluminé Lipistar. Lipistar era un gobernante de la fue el último gobernante de la primera dinastía de la ciudad de Isin, aproximadamente en el siglo XX antes de Cristo, y cumplió una función muy importante que ya la vamos a aclarar un poquito. Y que consistió en formular un código de leyes. Este código de leyes es aproximadamente unos 200 años antes de Hammurabi. Durante mucho tiempo se creyó que el código de Hammurabi era el primer código escrito. No, hubo varios códigos antes, por lo menos un par de códigos anteriores, con seguridad anteriores a Hammurabi. Tiene unos 50 artículos y habla de diferentes problemas relacionados con la vida social, y trata de poner algún tipo de orden. Lo que más llama la atención de este código es que, por ejemplo, no tiene ley de talión, cosa que el de Hammurabi 200 años después sí la tiene. Este código reemplaza el ojo por ojo por una compensación, y en esos términos sería superador respecto del de Hammurabi, que hablaba del caso extremo, que una persona le sacara el ojo a la otra, había que sacarle el ojo también al que... No, acá se habla de una especie de castigo y una compensación con algún tipo de bien, o directamente en algún metal, con una compensación metálica, ¿no? Así que en esos términos es interesante de considerarlo, ¿no? En esta pantalla tenemos iluminadas reglas del cielo y terrible resplandor. Las reglas del cielo, reglas, tiene que ver con un reglamento, con un código. Este tipo de particularidades, así como hablamos en un momento sobre el tema del panteón también, tienen que ver con esta visión arquetípica. Para que algo tenga poder y legitimidad en la tierra, tiene que tener un arquetipo divino. O sea, las sociedades crean los arquetipos divinos para tener legitimidad en la tierra. Las reglas, si hay reglas en el cielo, tiene que haber reglas en la tierra. ¿Y quién es el responsable? Y bueno, en este caso es Lipistar, al cual de alguna forma el himno es un himno a Am, pero está totalmente dedicado a la grandeza de Lipistar, como lo pudimos observar. Entonces, ese tipo de cosas es la que hacen los arquetipos: legitimar acciones hechas en la tierra por los gobernantes. El terrible resplandor. Bueno, esta frase aparece bastante seguida en las poesías, en los poemas, en los textos de la antigua Mesopotamia, y habla justamente de que era imposible mirar a un dios. Tenían un resplandor, un halo lumínico que los envolvía, y que de alguna forma se parece, aunque con las precauciones del caso, a lo que manifiesta Yahvé cuando se encuentra, o al revés, Moisés cuando se encuentra con Yahvé, que le dice que no se acerque, que es peligroso, porque tienen un poder muy muy grande ese resplandor. Tal vez podríamos asimilarlo a ese resplandor a lo que aparece después ya en el cristianismo. Aparece anterior, ¿no?, al cristianismo, pero el cristianismo hace todo un culto sobre eso, un culto gráfico sobre eso, que es el resplandor, el halo que aparece en las cabezas de Jesús y de los santos, ¿no? Esta idea de algo iluminado que recubre el cuerpo. Tú impusiste justicia a Sumer y a Akkad. Bueno, justamente, así como había una justicia divina, en este caso detentada por An,
había una justicia terrenal detentada por Lipishtar en los países de Sumer y Akkad. De ahí la importancia de tener un referente sagrado sobre el cual montar una actividad en la tierra con legitimidad. Hijo de Enlil. Fíjense que ya hijo de Enlil, anteriormente se había hablado de An como de alguna manera el padre de la creación y demás, pero acá ya Enlil ya es el padre del gobernante. Todos los monarcas, o en general muchos monarcas, después fueron legitimados por Marduk, pero se llamaban hijos de Enlil como una manera de legitimar su posición. Los términos cabezas negras tienen que ver con la forma en que se llamaron al principio los sumerios a sí mismos. Asimismo se llamaban cabezas negras. Y después, con el tiempo, eso abarcó toda la extensión de la humanidad. La humanidad eran los cabezas negras. No se sabe bien por qué. Algunos piensan que probablemente, visto desde arriba, desde el nivel divino, desde una altura, lo que se destaca de una persona es la cabeza negra sobre un plano que es de color más claro, como puede ser la tierra de la zona de Mesopotamia, esa tierra agreste con tonalidades de ocre y demás. Francamente no hay una opinión unánime al respecto. Suen es una forma de llamar también al dios de la luna, y dice: te revistió de la fuerza divina. Enki Ea, el dios de la sabiduría, el dios de los manantiales, de las cosas buenas. Y Nana, la diosa esta que vimos muy poderosa y muy arraigada a lo propiamente humano. Uduk es una especie de espíritu benigno que luchaba contra los espíritus malignos de los demonios, y habla de espíritu tutelar del Ekur. El Ekur significa casa de la montaña y era el santuario, el templo de Enlil en Nippur. Sin embargo, esta casa de la montaña también es un término bastante más amplio. Por ejemplo, casa de la montaña también se le llamaba a la casa del inframundo. O sea que también es un término amplio y hay que verlo en cada caso, a ver a qué se está refiriendo. Este es un mapa, una aproximación obtenido del libro de Liberani sobre el concepto del universo mesopotámico. Vemos en el centro, lo estamos viendo de lado, ¿no? Una especie de disco en el cual el centro de ese disco está ocupado por el templo de la ciudad a considerar. Dijimos que había muchos centros del universo en función de los lugares, de las teologías de los lugares, ¿no? Inclusive varios dioses creadores podían llegar a convivir en la mentalidad de la antigüedad. No había un dogmatismo extremo. De todas maneras, en la mentalidad de los mesopotámicos estaba esto, la idea de una tierra, de un centro y un templo que era el eje del mundo, la conexión entre el nivel terrenal, el nivel superior y el nivel inferior. Ese disco de tierra estaba rodeado por un océano, que sería el número 8, para que se vayan guiando más o menos, y en los extremos había montañas. Esas montañas eran las montañas del límite del mundo. Por otro lado había una serie como de esferas por encima. Ahí las definimos un poco. Las superiores donde se encontraba el dios supremo, Anu. Después estaban, la residencia de los dioses celestiales, los Igi.
de otras divinidades, y para abajo teníamos la parte del inframundo, donde residían los difuntos. Después viene el lugar de las aguas dulces. Dijimos que Enki Ea era el dios de las aguas dulces, de las aguas subterráneas, las aguas que no eran malas como las aguas del mar, que eran aguas negativas. Y debajo estaban los Anunnaki, estas divinidades infernales. Luego venía, fuera de toda esta gran esfera, estaba el océano cósmico que todo lo abarcaba, este océano primigenio. En algún momento vamos a hablar después sobre el tema de los Anunnaki y los Igigi. No hay una uniformidad de criterios al respecto. Ahora se nos sale un poco de tema, pero los Anunnaki eran divinidades de alguna forma secundaria luego de la creación del linaje de dioses, que pusieron a trabajar, como no querían trabajar, pusieron a trabajar a los Igigi, pero los Igigi después con el tiempo se rebelaron y hubo una especie de revolución celestial, hasta que Enki Ea, que era sabio, dijo: no, vamos a poner a otros que trabajen por ustedes, y crearon la humanidad. Por eso la concepción del hombre de Mesopotamia es muy desgraciada, porque lo crearon para hacer el trabajo que nadie quería hacer. De ahí ese pesimismo de la vida y de la muerte de los mesopotámicos. Lo que estamos viendo es una de las varias piezas arqueológicas que existen de un documento llamado la Lista Real Sumeria, un documento que se fue repitiendo por diversos motivos. Llegó a ser muy importante para la legitimación de ciertas monarquías, que contiene, como su nombre lo dice, una lista de reyes, y que comienza en las profundidades de la historia de Sumeria y termina aproximadamente para la época cercana a la de Hammurabi. En esa lista hay 10 reyes que vivieron antes del gran diluvio. Esos reyes y otros más son de naturaleza legendaria, tienen más que ver con la mitología, con la vida de estos seres fantásticos, que con la historia en sí. Otros, en cambio, que como que combinan los dos aspectos. Por ahí tienen un aspecto legendario, pero se puede de alguna manera considerar que existieron históricamente. Con este párrafo comienza el documento. Cuando la realeza fue bajada del cielo, la realeza se estableció en Eridu. Ahí comienza esta genealogía de reyes. Viendo esta lista, aparecen algunos reyes notables, como por ejemplo este que aparece acá, Bat Tibira, que fue llamado Dumuzi. Dumuzi, el pastor, es una divinidad. O sea, acá es donde se mezcla la posibilidad de la existencia de un rey histórico con un personaje netamente mitológico. Por otro lado, reinó 36.000 años, que equivalen a 10 zar. Zar es una unidad de tiempo que equivale a 3.600 años. También tenemos la presencia de Ziusudra. Este rey de Surupak es otro notable, porque Ziusudra fue el último rey que gobernó antes de la gran inundación. Eso significa que Ziusudra es un sobreviviente de la inundación. Hay varios relatos antiguos que mencionan el hecho de la inundación. Uno de ellos es la tableta 11 de la epopeya de Gilgamesh,
en donde ya aparece con otro nombre, aparece con el nombre de Utnapishtim, pero es el mismo personaje. Mebaragesi es un rey también importante porque es el primer rey del que se tiene constancia de alguna manera histórica, porque lo nombran, además de la lista real, lo nombran otros documentos que le está dando de alguna forma sustentabilidad a la idea de que probablemente existió. Sin embargo, también tiene un aspecto fantástico, y es que reinó, según la lista, reinó durante 625 años. Pero es la primera persona que tiene personalidad histórica, justamente por el hecho de que se puede de alguna forma constatar su posible existencia. El hijo de Mebaragesi fue Aga de Kish, quien también de alguna forma tiene un correlato histórico, porque es nombrado, inclusive lleva así el nombre que le han dado los sumeriólogos, uno de los relatos sumerios de Gilgamesh, que se llama justamente Gilgamesh y Aga de Kish, en el cual el héroe Gilgamesh se enfrenta a Aga y lo vence. De esta manera, el héroe de la ciudad de Uruk, Gilgamesh, se hace con el poder del resto de las ciudades sumerias. Esta mención a algunos personajes de la lista real sumeria tiene la intención de finalmente llegar a Gilgamesh, que es la personalidad del cual vamos a hablar un poco, porque se trata de un personaje muy muy importante, el cual tiene mucha trascendencia, no solo en Mesopotamia, sino en toda la región, y que ha trascendido inclusive hasta nuestras épocas. Vamos a ver un aspecto de este héroe muy, muy limitado, porque en realidad merecería varias clases diríamos, para justamente tratar de mostrar lo rico que es este personaje. Podemos decir que es el quinto monarca de la primera dinastía de Uruk, que gobernó aproximadamente para la primera mitad del tercer milenio. Justamente es un héroe posterior al diluvio. Estos datos y otros datos posteriores a su tiempo hacen pensar de que fue una figura de alguna manera que existió, pero que se transformó en leyenda por sus proezas, que por supuesto tienen una carga mitológica muy, muy grande. De entrada nomás, que era hijo de la diosa Ninsum, que era una diosa del ganado vacuno, y de un sacerdote. De ahí la legitimidad que tiene para instalarse como rey. Era un ser, diríamos, semidivino. Tenía una carga de divinidad por ser hijo de una diosa. Yo puse ahí también el tema de una posible traducción de su nombre, porque no se sabe bien, es motivo de discusión el origen de su nombre, pero el viejo es aún un joven. Tiene que ver con esta tremenda desesperación de Gilgamesh de poder alcanzar la inmortalidad. O sea, el nombre tiene una carga muy grande, pero tendríamos que analizarlo un poco más detenidamente. Con respecto a la literatura que hay sobre este personaje, tenemos 5 textos sumerios que hablan de 5 aventuras que el héroe llevó adelante. Entre ellas está la de Gilgamesh y Aga de Kish. Luego hay un poema paleobabilónico que podría estar datado aproximadamente para el 1800, aproximadamente por ahí. Y hay una versión que se llama estándar, que es de tiempos neoasirios ya. Está obtenida de la famosa biblioteca de Asurbanipal, que reinó en Asiria en el siglo VII a.C. Esta es la versión más difundida.
hay muchas tablillas, pero todas muy fragmentadas de otras, encontradas en diversos lugares, y bueno, con eso se va completando la historia. Así todo, faltan algunas partes, como vamos a ver, por lo menos en la parte que vamos a ver nosotros, faltan algunas partes también. Pero bueno, ahí está, la historia está comprendida en una epopeya, en un poema épico a partir del texto paleobabilónico, con algunas historias sumerias, pero ordenadas de una forma muy particular. Algunas historias sumerias directamente no aparecen, por ejemplo la de Gilgamesh y Aga no aparece porque tiene que ver con una carga histórica muy grande, y a los que armaron el poema épico no les interesaba el tema de la historia, sino les interesaba otras cuestiones. Entonces seleccionaron del material sumerio, dejaron afuera algunas historias, incorporaron y le dieron una forma muy particular. Termina siendo una obra nueva, en realidad, una obra nueva con un material ya existente. Lo que recorre la obra que vamos a tratar más específicamente, la parte de la obra que vamos a tratar, es la existencia de un ser creado por la diosa madre Aruru, que tiene características animalescas y que es creado para contrarrestar el despotismo que lleva adelante el rey Gilgamesh en su propia ciudad. Este ser llamado Enkidu, este ser casi animal, se enfrenta con Gilgamesh, le gana, y a partir de ahí nace una amistad muy importante, y juntos salen a hacer grandes aventuras, grandes proezas que han destacado los poemas, ¿no? El poema recorre la obsesión por la muerte. Acá puse un párrafo de Kramer que me pareció muy interesante. Después de la muerte, el hombre no es más que una sombra, impotente, errabunda, en las lúgubres tinieblas de los infiernos, donde la vida no es más que un miserable reflejo de la vida terrestre. Y acá traemos a colación lo que habíamos mencionado en otro momento respecto de la geografía. La geografía es muy importante en algunas culturas como elemento, no sé si condicionante, pero sí que de alguna manera tiene una influencia muy grande en el pensamiento, en la mentalidad, en las esperanzas de las personas que viven en esos lugares. Habíamos visto que la naturaleza era terrible en la zona de Mesopotamia, y eran frecuentes las inundaciones, los vientos fuertes con polvo, las tormentas. Era insoportable, era muy difícil dominar las aguas para poder hacer regadíos, para poder obtener alimentos, y era muy difícil la supervivencia en sí. Eso desencadenaba en una visión pesimista de la vida después de la muerte. Acá puse algunos párrafos del poema de Gilgamesh que me parecieron interesantes. Dime, amigo mío, dime las condiciones que has visto en el infierno. No te lo diré, amigo mío, no te lo diré. Si te digo las reglas del infierno que he visto, te sentarás a llorar. Estamos hablando de dos superhombres, digamos, dos seres por encima de lo normal. Dos seres vinculados directamente con lo divino. ¿Quién puede alcanzar el cielo, amigo mío? Solo los dioses moran con Shamash en el cielo eternamente. La humanidad tiene sus días contados. Todo cuanto hace es viento. Esto está dando la idea de una desesperanza total, porque los dioses se guardaron en todo caso la vida. Cuando se habla de la vida, se habla de la vida eterna. Se guardaron la vida para ellos, y a los hombres les decretaron la muerte. Habíamos hablado en un momento que los hombres habían sido creados para trabajar, no tenían ninguna importancia, no eran la cúspide de la creación ni nada parecido. Eran justamente eso que se creó con una necesidad útil de darle a los dioses lo que los dioses necesitaban, y nada más. No tiene ninguna importancia el hombre en Mesopotamia. Después dice, cuando los dioses crearon a la humanidad, le impusieron la muerte,
la vida la retuvieron en sus manos. Ya con estos párrafos nos podemos dar una idea de lo malo que era la muerte, o mejor dicho, lo que era la vida después de la muerte. Nada bueno podía salir de ahí. Bueno, esto es una impresión de un sello cilíndrico que está ahí al lado. Estos sellos, en otra oportunidad también hicimos análisis sobre los sellos en sí. Son tallas en piedras duras que se hacen rodar sobre la arcilla y queda la impresión de las imágenes. Por eso yo lo puse entero para que se vea que si uno lo sigue rodando se sigue repitiendo la escena. Acá lo tenemos a Gilgamesh, a Enkidu, matando al toro celeste. Esta es una de las historias de Gilgamesh que están compiladas en la epopeya de Gilgamesh. Y esta muerte tiene como origen la proposición de matrimonio de la diosa Ishtar a Gilgamesh, pero Gilgamesh la rechaza. Ese rechazo produce la furia de la diosa y amenaza con romper las puertas del infierno y hacer salir a un ejército de muertos que van a terminar luchando contra un número mucho menor de seres vivos que pertenecen que constituyen a la humanidad. Entonces Anu, en esta genealogía, el padre de Ishtar, envía a la tierra a un toro celestial por pedido de ella para que combata a la humanidad y empieza a provocar muchas muertes en la ciudad de Uruk. Entonces Gilgamesh y su amigo Enkidu le dan muerte. La muerte del toro celestial produce la ira de los dioses y condenan el acto a través de la muerte o la enfermedad de Enkidu. Enkidu cae enfermo con altas posibilidades de morir, y durante esos 12 días de agonía tiene unos sueños, y tiene un sueño en particular en el cual le cuenta a Gilgamesh cómo es la vida en el inframundo, en el infierno. Así que justamente es ese el tema que queremos tocar en esta oportunidad. Considerar la visión que tenían los mesopotámicos de lo que era la vida después de la muerte. Vamos a ver el fragmento del poema de Gilgamesh donde Enkidu le narra a Gilgamesh su visión del inframundo. Enkidu, el cuerpo enfermo, solo, él yacía en su lecho. Contó a su amigo todo cuanto en su corazón pesaba. Amigo mío, durante la noche tuve un sueño. Los cielos bramaban, la tierra resonaba. Entre ellos estaba yo de pie, el de la cara tenebrosa, el de la cara como de anzú, con patas de león, con garras de águila, me agarraba del cabello y me sometía. Yo lo atacaba y él saltaba como a la cuerda, pero él me golpeaba y se apoderaba de mí. Como búfalo pesado se me echaba encima, me sujetaba, abrazando fuertemente mi cuerpo todo. Sálvame, amigo mío, decía yo, pero tú no me salvabas. Me transformaba en pichón. Eran mis brazos como alas de ave. Prisionero me condujo a las tinieblas, a la mansión Irkala, a la casa que tiene entrada pero no salida, al camino que tiene ida pero no retorno, a la casa cuyos habitantes están privados de luz, cuyo alimento es polvo, cuyo pan es barro, con los que se van vestidos como pájaros, con vestidos de plumas y que sin ver la luz viven en tinieblas. En la casa del polvo, donde yo entraba, veía yo coronas amontonadas y escuchaba a los de las coronas, que gobernaron el país en tiempos remotos, a los que ofrecían carne asada en honor de Anu y de Enlil, a los que ofrecían pan cocido y odres de agua fresca para beber. En la casa del polvo donde yo entraba moraban los sacerdotes Enu y los Lagaru, moraban los Isipu y los Lamahu, moraban los Budapsu de los grandes dioses.
Moraba ahí Etana, moraba Sumucán, y moraba la reina del infierno, Ereshkigal, Beletzeri, escribana del infierno, postrada delante de ella, mantenía en alto una tablilla frente a ella. Levantando la cabeza me miraba. ¿Quién fue quien trajo a este hombre? Enkidu, moribundo, exclamaba: A mí, que contigo sufrí tantos trabajos, recuérdame, amigo mío, no olvides todo lo que pasé contigo. Mi amigo, decía Gilgamesh, tuvo un sueño inexplicable y el día en que vio ese sueño perdió su fuerza. Estaba postrado Enkidu, un día y un segundo día. La enfermedad de Enkidu en su cama lo acababa, y así un tercer día y un cuarto día. Y así un quinto, un sexto, un séptimo día, un octavo, un noveno y un décimo día. La enfermedad de Enkidu en su cama lo acababa. La enfermedad de Enkidu se agravó al 11º día y al 12º día. La enfermedad lo acababa. Enkidu se incorporó en su lecho. Gritó: Me salvó Gilgamesh en la lucha. ¿Por qué ahora mi amigo me abandona? Como cuando en el corazón de Uruk tenía yo miedo de la lucha, él estuvo a mi lado. Mi amigo, que en la lucha me salvó, ahora me abandona. Tú y yo, juntos triunfaremos. ¿Por qué me abandonas? Antes de comenzar a analizar el poema, me gustaría hacer algunas aclaraciones respecto de la vida en el más allá desde el punto de vista de Mesopotamia. Esta imagen que estoy poniendo no es la más adecuada porque pertenece a la reina Puabi de los enterramientos de Ur. Son tumbas muy fastuosas, inclusive ha habido sacrificios humanos, se enterró con la corte, bueno, con todo con un ajuar muy importante, pero no es lo más común. Este tipo de práctica no fue usual en Mesopotamia, sino todo lo contrario. Eran muy austeras. Muchas veces se enterraban los mismos familiares en la casa. A diferencia de lo que había, lo que existía en Egipto, esta vida en el más allá, con la posibilidad de pertenecer a la barca sagrada de las estrellas y demás, y una vida adecuada en el inframundo, en Mesopotamia la visión pesimista hizo que no existiera ninguna posibilidad de recompensa. Las condiciones en la tierra eran malas y las condiciones en la muerte eran peores. Todo el mundo iba a parar al infierno. No había posibilidad de un paraíso o de un cielo. Esa idea no estaba presente en la mentalidad mesopotámica. Lo que sí se hacía era brindarle a los muertos algún tipo de alimento y particularmente agua. Dicen que la muerte daba mucha sed. Está muy presente la idea del agua en todo este tipo de rituales. Otra cosa que se hizo también es brindar banquetes anuales, se supone que eran anuales, a ciertos monarcas, por ejemplo, para garantizarle de alguna forma una mejor estadía en el inframundo. En realidad, cuando se trataba de los monarcas también había una cuestión política que se imponía y era la manifestación de que por parte de quien hacía esa ofrenda, de alguna forma se legitimaba con ese monarca muerto, a través de el linaje de ese monarca muerto. Pero es otra cuestión esto. La idea de los banquetes, en realidad, o en el sentido profundo, era justamente brindarle algún tipo de posibilidad de mejor pasar al muerto. Cuando una persona moría, el cuerpo, por supuesto, sabemos, muere. Y quedaba algo que se llamó etemu en las lenguas semíticas, que no se puede comparar tampoco, como pasaba con Egipto, no se puede comparar a alma. Sería un gran error compararlo o tratarlo directamente como si fuera el alma. No es así. Este etemu tenía una parte material muy chica, pero la tenía. El etemu vivía en el inframundo en las condiciones brindadas por las ofrendas terrenales de quienes quedaban vivos.
Por eso era muy importante que la gente recuerde a los muertos. Los muertos se garantizaban eso. El gran temor a la muerte era que nadie los recuerde. Entonces tenían que garantizarse de alguna manera que todos hicieran las ofrendas que correspondían. Por eso era muy desgraciado que alguien muriera por ejemplo, en la guerra o lejos de la casa, porque no había ninguna garantía de un mejor pasar en el inframundo. Acá vemos unos párrafos de la tablilla 12 del poema de Gilgamesh, y en donde se ve este tipo de mentalidad, ¿no? Y está citando la preocupación justamente de quienes no tienen descendencia, cómo la pasan en el inframundo. Dice que por ejemplo, el cadáver que yace en la estepa, el que murió solo, no tiene su alma descanso en la tierra, o aquel que no tiene quien vea por su alma, come las sobras que hay en el inframundo. Esta es la visión más tradicional de esa vida en el más allá. Y era, por un lado, brindarle la posibilidad de una estadía mejor al muerto familiar, pero tenemos también el otro problema, que por ejemplo los muertos que no tenían quienes les hicieran las ofrendas, podían llegar a salir del inframundo como una especie de espíritus nebulosos, unas cosas así, porque dijimos que algo de materia, muy poquito, pero tenían, traer enfermedades o producirle males a las personas vivas. Por eso estaba, por un lado, el hacerle bien a un pariente, pero por otro lado, de alguna forma, tenerle miedo a estos etemus que podían atentar contra los vivos. Por eso había toda una serie de exorcismos y demás que eran propiciados para justamente evitar que los muertos de alguna manera le hagan mal a las personas que siguen con vida. Bueno, vamos a repasar un poco el poema. En la primera pantalla que tenemos del poema, tenemos a Enkidu cuando le cuenta el sueño que tuvo a Gilgamesh, y dice que soñaba que se los llevaban personajes siniestros, muy caras tenebrosas, la cara como el pájaro Ansú. El pájaro Ansú es un pájaro terrible que se manifestaba como el viento del sur, un viento que produce tormentas, que ya he citado también en otros textos mesopotámicos. Este pájaro era célebre porque había robado a Enlil la tabla de los destinos, y el dios Ninurta logró luego quitárselas. Era un pájaro de un aspecto terrible, se decía que respiraba agua y fuego, así que debe haber sido muy, muy impresionante tener ese tipo de visiones de personajes así. Justamente de la misma categoría es la imagen que nos está mostrando Enkidu sobre su secuestro. En esta pantalla siguiente tenemos varios elementos como para tener en cuenta. Aparece la palabra pichón, aparece brazos como alas de ave. Después un poco más adelante dice vestido como pájaros. Estaban las personas que estaban ahí estaban vestidos como pájaros, vestidos de plumas, que viven en las tinieblas. Bueno, esta referencia a las aves es porque muchos consideraban que los muertos, las vestimentas de los muertos eran las plumas. Había una relación probablemente entre el lamento de ciertas aves y en el imaginario popular cómo era el muerto, qué aspecto tenía el muerto. Por eso él ya se transformaba en un pichón, y tenía brazos de alas, y bueno, hay mucha referencia a este tipo de imágenes con pájaros. Los habitantes de este inframundo están privados de la luz, viven en la permanente tiniebla, y el alimento es polvo y barro. Por eso es tan importante que la provisión de agua que le puedan llegar a dar desde las ofrendas, porque ahí el alimento es eso, es lo que está en la misma tierra.
Cita arriba, dice la mansión Irkala. La mansión Irkala justamente era esta, la casa que tiene entrada pero no salida, un lugar del cual no se puede salir. El infierno, el inframundo, era un lugar nada más que de llegada. Por supuesto, había algunos etemu que lograban salir, pero era solamente cuando los dioses querían llevar algún tipo de maldición a la tierra y le permitían a algunos muertos salir a la vida terrenal y producir enfermedades o epidemias y demás. Por eso la relación entre los muertos y los demonios es un poco confusa. Esta mansión Irkala era la gran sede del inframundo, era llamado la gran ciudad, significa Irkala. Una visión muy impresionante es que dice que en la casa del polvo, donde él estaba entrando, veía coronas amontonadas y escuchaba a los que habían tenido esas coronas. O sea, las coronas eran montañas de coronas, lo que significaba que nadie tenía un privilegio. Todos los monarcas que uno había conocido en su vida, o que sabía de esa existencia de esos monarcas que habían hecho grandes proezas, igual iban al infierno. Es una visión muy, muy terrible de todo eso. No había forma de escaparse de ahí. Y escuchaba lo de las coronas, escuchaba los quejidos de las personas que habían tenido ante corona. Fíjense que dice gente que había ofrecido grandes banquetes en honor de Anu y al líder de los dioses, sin embargo iban a parar igual al infierno. Inclusive muchas divinidades también habían estado en el infierno. Después nombra a toda una serie de sacerdotes. Es una jerarquía de sacerdotes la que estamos mostrando ahí. El sacerdote Enu, por ejemplo, era el supremo sacerdote. Era el más importante. Los sacerdotes también, vinculados con la divinidad, igual iban a parar al inframundo. Moraba ahí Etana. Etana era un rey muy prestigioso porque era el 13º rey de la lista real y era un gobernante de Kish que había reinado durante 1500 años más o menos, y era muy bueno. Está diciendo que también ese tipo de personas iba a parar al infierno. Ahí moraba la reina del infierno, era Esquigal. Esquigal era hermana de Inanna Ishtar. Es una relación confusa. Hay algunos mitos que pueden hablar un poco del origen. Lo cierto es que era la reina del inframundo, y en una oportunidad que Inanna baja al inframundo se tiene que enfrentar de alguna forma con la hermana, que no le permite después salir. Hay algunos mitos que hablan del descenso de Inanna Ishtar a los infiernos. Beletzeri, bueno, es una escribana del infierno. Ahí está como cumpliendo un rol de escribanía, tomando nota de quienes entran al inframundo, pero es una divinidad menor. Se la asociaba con los animales salvajes. Sin embargo, ahí está cumpliendo un rol determinado. Bueno, la enfermedad de Enkidu va avanzando día a día, se va poniendo cada vez peor. Acá resalté la palabra enfermedad porque justamente en esta tradición, en esta línea de tradición que está tomando la epopeya de Gilgamesh, en la tablilla 7, es la enfermedad la que causa la muerte. Hay una relación entre la palabra sumeria Gidim, que es lo que va a ser después en lengua semítica Etemu, y la enfermedad. Por eso esta versión del texto lo toma de esa manera. Sin embargo, la tablilla 12 del mismo poema de Gilgamesh, de la misma versión, que es una copia de uno de los cuentos estos sumerios, son muy anteriores, toma como el origen de la muerte de Enkidu al mismo infierno. Es el infierno mismo el que le produce la muerte. Es muy significativo que el poema de Gilgamesh haga eco de este tipo de particularidades de la vida del inframundo. Está de alguna manera
sentando las bases de que eso es real, de que el inframundo es así, de que esas creencias pasan a ser concretas realidades cuando uno muere. Es parte de la cultura del lugar. Y al ser un poema tan difundido, este tipo de formas de ver el cosmos va pasando a otras culturas. Algunos de estos elementos se conservan inclusive en culturas actuales. De ahí que a veces se titule al poema, dígame, como el poema de la angustia, porque justamente hay una angustia de que no se puede escapar a la muerte, y a este tipo de muerte en particular. De ahí que Gilgamesh después se imponga buscar la inmortalidad. Pasarse la vida, llegar hasta el fin del mundo para encontrar los elementos propios de la inmortalidad. Pero los dioses se guardaron la inmortalidad para ello y solo le legaron a los hombres la muerte. Bueno, estuvimos viendo los dos poemas. Uno tenía que ver con la divinidad suprema, An, y el otro con el fragmento del poema de Gilgamesh donde habla de la vida de ultratumba. Lejos está la intención de acotar el tema es muy amplio, tanto el de la vida de ultratumba como el que plantea el poema de Gilgamesh, que es la angustia por la muerte, la búsqueda de la inmortalidad. Así que seguramente nos va a quedar mucho material para unos próximos análisis. El poema es muy rico, es bastante largo, requiere varias clases su tratamiento. Recordemos que esta es la última clase, luego viene el receso y después hacemos 3 clases más sobre algún tema referido al cristianismo primitivo. Gracias y nos vemos la próxima clase.